¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video de mi canal. Este es el quinto video del curso de Excel básico. Espero que les guste. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. En el video anterior hablamos de los tipos de referencias a las celdas en las fórmulas. En este continuaremos con el tema y luego iniciaremos el tema de fórmulas. Les hablaba que yo puedo llamar a una celda de varias formas diferentes, 4 formas diferentes. Una es cuando tengo una referencia relativa, que fue la primera comisión que hicimos. Cuando yo estoy llamando a esa celda de forma relativa, si yo copio la fórmula hacia abajo o hacia la derecha, automáticamente Excel va a cambiar la dirección de la fórmula. Entonces, miren, en la primera me decía O2 por el 3%, esto la cambié. En la siguiente me decía O3, en la siguiente me decía O4, O5, O6, siempre va a estar cambiando la relativa. Cuando utilizo la siguiente forma, que yo les decía que era la forma de una referencia absoluta, esa referencia absoluta la llamamos de 3 formas diferentes los usuarios de Excel. Una referencia absoluta, cuando estoy aprendiendo a manejar Excel y me entregan el computador y yo no tengo ni idea de Excel, me dicen fijar la celda. La otra forma también se llama constante, una celda constante. Básicamente esa celda constante es colocarle como un candado a la celda en la fórmula. Acá está el candadito, miren. ¿Para qué es el candado? Cuando yo termine de escribir la fórmula y copie mi fórmula hacia abajo, todas las celdas que contengan la fórmula se van a referir a la misma celda, a O12. Ese es el candado. Si yo voy y miro las demás fórmulas, entonces, el primer argumento es una referencia relativa, O2, porque está solita la celda. El segundo argumento es la referencia absoluta. Esta está suelta y cuando yo la copio hacia abajo, entonces cambiará O3, O4, O5, O6. Mientras que, entonces, O2, O3, O4 es la referencia relativa. La siguiente parte de la fórmula, esta es un candado. Le estoy diciendo siempre llámeme así. Llámese O12, 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 O12. Esa es una referencia absoluta. Se coloca esa referencia absoluta de 2 formas, como siempre en Excel. Todo lo puedo hacer de 2 o más formas. Entonces, signo pesos o signo pesos 12. Esa es una forma. La otra forma es escribo la celda O12 y presiono la tecla F4. ¿Sí? La tercera forma que vimos es llamar a esa celda, colocarle un nombre, de rango. El nombre de rango puede ser de cualquier longitud que yo desee, puede tener caracteres alfanuméricos, es decir, números y letras. No se recomienda el uso de caracteres especiales, excepto el guión bajo o raya al piso, lo llaman también, o underscore. La idea es entonces colocarle nombres que sean amigables. Como no puedo utilizar el espacio, entonces yo les decía que le coloqué la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Lo llamé comisión final. ¿Cómo hice eso? Seleccioné la celda O12, O12 no, ON12, la seleccioné y me coloqué después en el cuadro de nombres. Le di clic en el cuadro de nombres y allí escribí el nombre que deseaba. Si me quedó mal escrito ese nombre, entonces debo ir a la ficha fórmulas y allí existe el administrador de nombres. En el administrador de nombres yo puedo colocar
los valores, los rangos o modificar o agregar o eliminar. Para eso se utiliza. Aquí me pueden aparecer miles de rangos, todos los que yo necesite, en distintas hojas, en todo el libro. Y puedo llamar esos rangos desde otras partes. Entonces yo les decía que ese nombre de rango tiene varias ventajas. La primera es, aquí lo tengo en la celda R2, le dije, multiplíqueme la celda O2 por comisión final. Luego le dije, multiplíqueme la celda O3 por comisión final. ¿Cómo lo hice? Pues simplemente escribí la fórmula en la primera y la copié hacia abajo. Cuando yo la copié hacia abajo, todas las demás van a decir comisión final. Todas van a decir comisión final. No tengo que preocuparme entonces por fijar la celda. Ya quedó ella fija con ese nombre. Y fue tan fácil eso y me facilita tanto la vida, valga la redundancia, que me fui a la hoja, en la hoja base 1, le dije, multiplíqueme la celda C2 de la hoja base 1 contra la comisión final. Allí ya no importa si la comisión final estaba en esta hoja o en otra parte del archivo, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, para eso se utilizan los rangos. Pero vimos que había varias formas de crear rangos. Vimos hasta ahora una, que fue darle clic acá en el cuadro de nombres y ahí escribir el nombre del rango que yo quiero. La otra forma va a ser de la siguiente manera. Se selecciona la tabla. Me explico antes de escribirlo ahí. Voy a colocarle a la columna A1 y de empleado, perdón, a la columna que está entre A1 y A10 y de empleado. A la columna que está entre B1 y B10, apellidos, nombre, cargo. Cada una de esas columnas las voy a llamar así para no referirme a, en las fórmulas, para no tener que decirles desde D2 hasta D10. Entonces, este rango que estoy seleccionando acá, que voy a colocar en color amarillo, se va a llamar igual que el título que tiene aquí en D1, es decir, cargo. Este sitio, este rango, se va a llamar, voy a colocarlo en otro color, se va a llamar fecha de nacimiento. ¿Sí? Esa operación se va a hacer de la siguiente manera. Voy a darle clic en la celda A1. Voy a presionar las teclas Shift Control Espacio. Shift Control Espacio me selecciona toda la tabla. Toda la tabla que esté dentro de la matriz más cercana. En este caso me seleccionó hasta comisión 3. Después de haber seleccionado toda la tabla, me voy a ir a la ficha fórmulas. Aquí fórmulas, miren, fórmulas. Y voy a darle clic en este botón que aparece acá, miren, donde estaba la onda del mouse. Ahí donde dice crear desde la selección. Y entonces miren que él me abre un cuadro de diálogo que se llama crear nombres a partir de la selección. Él me va a generar automáticamente un nombre para cada una de las columnas basándose en los títulos de la tabla. Para que esto funcione correctamente, mi tabla debe tener títulos, todas sus columnas. Eso entonces apunta a lo que veremos en las siguientes clases y tiene que ver también con lo que se cubre en el tema del cel intermedio, que es el manejo de tablas con bases de datos. Entonces, cada columna tiene su título y él me pregunta aquí esto, crear nombres de los rangos a partir de los valores ¿de qué? De la fila superior, es decir, y de empleado va a crearme el rango para esto, apellidos para estas celdas de acá, nombre para estas celdas de acá y así para cada una de las columnas de mi tabla. En muy pocas ocasiones se utiliza la opción de columna izquierda. Debo estar pendiente de eso, que no esté activado eso. ¿Por qué me activaría si llegase a estar activado o si yo lo activo? Entonces miren que él me crearía un rango que se llama 1 y eso no me sirve para nada porque en este caso
podría tener problemas con las fórmulas, entonces inactivo esa opción. ¿Cuándo la activaría? Cuando tuviera un registro muy grande hacia la derecha. Entonces, fila superior, aceptar. No pasó nada. En pantalla no pasó nada. En la pantalla no hizo absolutamente nada. No me dio ningún error. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Qué hizo internamente Excel? Vamos a darle clic en el botón de administrador de nombres. Y entonces miren que acá me aparecieron todas las columnas, lo que les decía. La segunda columna se llama apellidos, o sea, el segundo rango se llama apellidos, que es la columna B, desde B1 hasta B10, ahora es apellidos. Entonces hay uno que se llama ciudad, código postal, comisión, comisión 2, comisión 3, comisión final, que fue el que yo hice manualmente, dirección, extensión, fecha de contratación, todas esas son las columnas que tiene mi tabla. No solamente puedo tener rangos en esta hoja. Miren que acá me dice, se refiere a la hoja de empleados. Podría haber rango en otras hojas. Listo, acá le doy cerrar porque no vamos a utilizarlo, sino era para visualizar que él me la generó. Ahora miren lo siguiente. Estoy en la celda, le voy a dar clic en la celda A2 y voy a seleccionar hacia abajo hasta A10. Y entonces miren que acá él me dice en la parte del cuadro de nombres, aquí donde estoy con la onda del mouse, ahí me dice ID de empleado. ¿Sí? Si selecciono las celdas que coloreé de color amarillo, miren que ya en el cuadro de nombres me dice cargo. Si selecciono las de fecha de nacimiento, entonces miren que acá me dice el nombre. Eso me va a facilitar la vida. Miren cómo. Voy a colocarle acá comisión 4. Y esa comisión 4 va a ser de la siguiente manera. Tome el sueldo, que aquí no le voy a decir O2, sino que voy a utilizar el rango sueldo. ¿Cómo lo utilizo? Escribo SU y miren que aquí me trae el listado de todas las funciones que empiezan por SU. Hay una que se llama subtotales, hay otra que se llama suma, hay otra que se llama suma cuadrados. Les decía en la sesión anterior que las fórmulas empiezan por f de x. Y los nombres de rangos, miren acá está sueldo, empiezan, tienen un iconito de una tabla. Ahí le voy a dar doble clic. Y entonces cuando le di doble clic, miren que me seleccionó toda la columna sueldo. Le voy a decir que multiplique sueldo por la comisión final. Entonces, COM, aquí está, comisión final. Ahí le doy doble clic. Sueldo por comisión final. Control Enter. En algunas versiones, cuando le doy Control Enter ahí, simplemente me quedó en esa celda. A medida que va evolucionando Excel, él me va mejorando las fórmulas. La opción, la recomendación es en fórmulas, cuando tengo archivos que son muy pesados o que tienen muchas fórmulas, es mejor crearles nombres de rangos. Es más, en la parte de intermedio vamos a ver una herramienta que se llama tabla de Excel con formato. Y esa tabla de Excel con formato me obliga o me asume que los títulos de las columnas son rangos y así me facilita más las fórmulas. Entonces, la segunda forma de crear los nombres de rangos es seleccionar toda la tabla. Aquí voy a colocar entre paréntesis, todas las columnas de la tabla deben tener título. Cierro en paréntesis. Y presionar clic en el botón crear desde la selección que se encuentra en la ficha fórmulas. En las fórmulas llamo al rango, no a las celdas. Por ejemplo, igual sueldo por comisión final. Si lo quiero hacer con el teclado y no con el mouse, entonces voy a hacer la fórmula. Igual SU, bajo con la flechita hasta sueldo. Ahí le doy tabulador, la tecla tabulador que está al lado izquierdo de la Q. Y miren que él automáticamente me completó.
luego le coloco el asterisco, luego escribo COM para que me muestre todos los rangos que empiezan por com, bajo con la flechita hasta comisión final y ahí le doy tabulador. Miren que él me completa, eso se llama autocompletar. Le doy Enter y él automáticamente, en mi versión, recuerden, en las otras versiones tengo que hacerlo manualmente. Esa entonces es la tercera forma de llamar a una celda en una referencia, llamarla como nombres de rango. Y hay otra forma de llamar a las celdas en Excel. Se llama una referencia mixta. Necesito decirle a Excel que me multiplique esta celda por esta celda. Es una tabla de multiplicar básica. Ahí está, ¿sí? En esta celda de acá abajo necesito decirle que me multiplique esta celda de acá arriba por esta celda de acá abajo. Esta celda de acá arriba por esta celda de la izquierda. ¿Sí? Tengo que hacerlo así para todas las celdas. Pero entonces miren lo que pasa si yo lo empiezo a hacer copiando y pegando. Realmente lo que yo necesito hacer, si fuera a hacer una tabla de multiplicar, es decirle, multiplíqueme esta fila por esta columna. Aquí va a ser 1 por 1, aquí va a ser 7 por 2, aquí va a ser 4 por 4, aquí va a ser 9 por 9. En este caso tengo una tabla de multiplicar, es decir, del 1 hasta el 9, es decir, que tengo 81 celdas. No voy a hacer 81 fórmulas una a una. Necesito que Excel me ayude en ese tema. Entonces le voy a decir, multiplíqueme esta por esta, en esta celda. Aquí sería 1. Luego multiplíqueme esta por esta celda, entonces aquí sería 12. Luego multiplíqueme esta y así sucesivamente, ¿sí? Para lograr hacerlo, voy a hacer uso de una referencia que se llama mixta. Referencias mixtas. Es fijar parte de la celda en dos partes. Necesito que cuando yo copie la fórmula hacia abajo, siempre me diga que es esta fila. Entonces vamos a hacer la operación así. Igual C2, que es la celdita que está arriba, ¿cierto? Como yo necesito, vamos a dejarla así, vamos a darle Enter. Si yo la copio para abajo, copiémosla para abajo, entonces mire que en todas me quedó 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque se movió la referencia de arriba hacia abajo, ¿sí? C2, abajo me dice C3, abajo me dice C4, abajo me dice C5. Pero lo que yo necesito hacer realmente es que siempre se refiera a este 1. Entonces voy a darle el signo pesos, el candado del que les hablaba, se lo voy a colocar solamente al número 2, así, igual C pesos 2. Se puede hacer así, escribiéndolo, igual C pesos 2, o se puede hacer, escribo el nombre de la celda y presiono la tecla F4 dos veces. Y entonces él me agrega el signo pesos después de la C. Le doy Enter. Si la copio para abajo, entonces miren que todas me dice C2, 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 porque le puse candado a la fila. ¿Sí? Ahora, voy a seleccionar estas celdas y las voy a copiar hacia la derecha. Yo les decía que se puede copiar en todos los sentidos. Entonces seleccioné y con clic sostenido la voy a llevar hacia la derecha. Entonces en todas me dice lo mismo que está en la primera fila. Aquí me dice D2, 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 D2. En la barra de fórmulas, ¿no? E2, E2, F2, G2, así. Esa es la primera parte de la fórmula. La segunda parte de la fórmula es que me multiplique siempre por la misma columna, por esta columna. Entonces aquí voy a borrar esto y aquí le voy a decir igual la columna de la izquierda, B3.
Pero yo les decía que necesito que cuando la copia siempre diga B3, 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 siempre se esté refiriendo a la celda B3. Entonces voy a darle F4 tres veces. Una vez me le coloca candado a la columna y a la fila. 2 veces me le coloca candado a la fila. 3 veces a la columna. Ahí la copio hacia la derecha. Obviamente todas me dice 1, 1, pero me interesa es verle en la barra de fórmulas. Entonces dice igual B3, 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 igual B3. La voy a copiar para abajo. Y entonces hizo lo mismo que pasó en la fórmula anterior, pero en filas. Ahora me dejó el mismo dato para toda la fila. Mire, igual B4, igual B4, igual B5, igual B5. Cuando la copié hacia abajo, diciéndole B2, estaba fijando la fila. Cuando la copié hacia la derecha, fijando C2, estaba fijando la columna. Eso es una referencia mixta. Ahora lo vamos a hacer en la fórmula. Entonces me voy a colocar acá en C3 y voy a escribir igual C2, que es la de arriba, le doy F4 2 veces para que me quede así. Por esta de acá, necesito que la columna, cuando yo la copie hacia la derecha, siempre sea la misma columna. Entonces, F4 tres veces. Colocarle candado a la columna. Ahí. ¿Sí? ¿Qué hice? Borro otra vez. B3. F4 una vez me le coloca candado a toda la celda. F4 dos veces me le coloca candado a la fila. F4 tres veces a la columna. ¿Qué significa eso? Que estoy fijando la columna B en la segunda parte. Esto es fijar la columna. Y aquí estoy fijando la fila 2. Cuando yo copie la fórmula hacia abajo, en la primera parte siempre me dirá pesos 2. Cuando yo copie la fórmula hacia la derecha, siempre me dirá pesos B en la segunda parte de la fórmula. Le voy a dar Enter. Ahí me dice 1 porque 1 por 1, 1. Voy a bajarla y voy a copiarla hacia la derecha. Entonces aquí en referencias mixtas es fijar parte de la celda con el fin de que al copiar la fórmula se mantenga o la fila o la columna que se ha fijado. Igual peso C2, al copiarla a la derecha, siempre aparecerá pesos C2. Pero si la copio abajo, pesos C3, porque no he fijado el número, entonces el número va aumentando si lo copio hacia abajo. La otra sería fijar la fila, igual C pesos 2. ¿Qué está fijo? Lo que tiene al lado izquierdo, el signo pesos. Al copiarla a la derecha, cambia a igual de pesos 2. ¿Por qué cambia? Porque no fijé la columna y entonces ella empieza a aumentar. Pero abajo igual a de pesos 2. No cambia el número porque fijé el número. Se puede fijar colocando el signo pesos manualmente o presionando la tecla F4. F4 una vez fija la celda. Quedaría entonces así, igual pesos C, pesos 2. 2 veces fija la fila. Entonces quedaría así. C pesos 2. 3 veces fija la columna. Entonces quedaría pesos C2. Ahí está. Esa es la explicación escrita de crear las referencias mixtas. Ya vimos las referencias, ahora vamos a ver cómo se utilizan las funciones en Excel. Vamos a ver fórmulas y funciones ya específicas. Estas 4 fórmulas de acá son las más fáciles de todo Excel. Excel tiene más de 450 fórmulas, pero estas son las más fáciles de todas. Y la suma es la fórmula que más se utiliza en Excel.
Las tres fórmulas que más se usan en Excel todos los días en todos los archivos son sumar, la suma, el promedio y buscar B. Buscar B la veremos en avanzado. Entonces la suma, como su nombre lo indica, me permite sumar números o rangos. Cuando yo voy a utilizar las fórmulas, puedo hacerlo nuevamente, como siempre en Excel, de varias maneras. La primera es utilizando este botón que está aquí. Miren. F de X. Ese es el asistente de funciones. Miren, yo le doy clic acá y entonces él me muestra todas las formulitas. Aquí me va a mostrar solamente las más utilizadas recientemente. Aquí dice, usadas recientemente. Pero le puedo dar clic en la flechita y me aparece un listado de todas, todo. Cuando ya manejo 50, las otras 400 es fácil. Simplemente se va leyendo la ayuda con este asistente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar la suma. Entonces, le di clic acá. Acá le doy clic en todo para que me muestre toda la lista. Y le doy clic a la primera que dice ABC. Y presiono la tecla S para que salte rápidamente a las que empiezan por S. Y luego con la ruedita del mouse o con la flechita hacia abajo puedo ir buscando. Hasta que encuentre, voy a buscar la que se llama suma. Acá la encontré. Le doy a aceptar. Y entonces él pasa al siguiente cuadro que es número 1, número 2. Ese cuadro se llama argumentos de función. ¿Qué partes se están conformando esa función? Aquí abajo me dice suma todos los números en un rango de celdas. Luego me dice número 1, punto y coma, número 2, son de 1 a 250 números que se desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Aquí él me permite agregar varias celdas, ¿sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, que me sume la celda O2. Luego puedo ir aquí a número 2 y cuando le doy clic en número 2 automáticamente me aparece el número 3. Miren, aquí puedo escribir súmeme O3. Luego clic en número 3 y miren que apareció un número 4. Ahí pueden seguir hacia abajo 250 números. O la otra forma es aquí escribirle O2, 2 puntos, o 10. Ese es el rango de los sueldos, O2, O10, miren este de acá. Esa es la segunda forma de hacerlo. Puedo escribir nombres de rango. Los nombres de rangos, yo les decía por allá en la primera sesión, les decía que un rango es un grupo de celdas. Un rango es un grupo de celdas. Entonces, yo quiero seleccionar el rango A1 hasta D10, coloco A1, 2 puntos de 10. Ahí le estoy diciendo, seleccionenme todas esas celdas. Se pueden sumar todas las columnas que yo quiera, mira, hasta 250. Entonces, por ejemplo, acá le estoy diciendo, súmeme O2 hasta O10 y mira que aquí al frente me va agregando O2 tiene 600,000 y me va mostrando algunos de los valores. Si selecciono muchísimas celdas, pues no me los alcanzará a mostrar todos. En número 2 podría colocar otra columna, por ejemplo, la columna comisión. Entonces le voy a decir P2, 2 puntos hasta P10. Puedes sumar todos los datos que quieras y ya te voy a mostrar cómo. Aquí lo estoy haciendo con este asistente, ¿sí? Necesito en el número 3 colocar los valores que están en la hoja gastos. Entonces le doy clic acá, le doy clic en la hoja gastos y selecciono, por decir algo, desde C2 hasta C10. Entonces mira que ahí me colocó los datos. Ahí me está mostrando. Puedo traer información de distintas hojas, de distintos rangos, de distintas columnas que no estén contiguas. Por ejemplo, esto no está contiguo con lo otro. ¿Sí? Me voy a devolver aquí en número 4. Miren, cuando le di número 4, me apareció el número 5
Y aparte de eso, se devolvió a la hoja donde estaba escribiendo la fórmula. Aquí le voy a dar a aceptar y entonces me dio ese valor. Yo voy a continuar sin el asistente para que podamos cubrir más opciones de fórmulas que lo que haríamos con el asistente. Entonces, esa fue una forma. Si yo le doy clic acá en la celda, mira la fórmula cómo quedó. Dice O2, dos puntos, P2, te voy a decir, SU, me muestra todas las fórmulas que empiezan por SU. Ahí bajo con la flechita del teclado hasta la suma y le doy doble clic o le doy tabulador. Si le doy enter, miren lo que pasa. Me dice numerar nombre porque no existe una fórmula que se llame SU. Entonces, SU, SU, bajo con la flechita, tabulador para que me complete la suma. Todas las funciones empiezan de la misma forma. Igual, el signo igual, luego el nombre de la fórmula. Entre la fórmula, después de la fórmula, perdón, viene abre paréntesis, cierra paréntesis. Y entre esos paréntesis van los argumentos. Hay algunas fórmulas, muy pocas, que no tienen argumentos, ya las veremos. Pero, por ejemplo, la suma tiene como mínimo un argumento que es un rango, ¿sí? O un grupo de celdas, o una celda con otra celda, con otra celda, varias celditas que, que no estén contiguas. Los argumentos aparecen así. Voy a colocar la lupa de nuevo. Un momento. Los argumentos me aparecen en la fórmula así, miren, debajo, este es el asistente. El mismo asistente que utilicé por allá por fuera, con este botón F de X, ese mismo asistente lo puedo utilizar ahí. Ese mismo asistente me está indicando acá cómo funciona la fórmula. Me dice número 1, punto y coma. Número 2, punto y coma. Y ahí sigue hasta el número 255. ¿Sí? Aquí yo le voy a decir que me sume el sueldo. Entonces, SU, aquí apareció el sueldo. Bajo con la flechita y le doy tabulador. Entonces, SU, sueldo, completé con doble clic o con tabulador, sueldo. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque aquí el asistente me está diciendo que punto y coma. En algunos computadores no es punto y coma, sino coma. Tengo que estar pendiente de lo que Excel me dice. ¿Sí? O es punto y coma o es coma. Depende de la configuración de idioma de mi computador. Entonces, punto y coma o coma. Y acá abajo me dice lo siguiente, número 2. Entonces yo le dije comisión 2. No, comisión era. Ahí está, comisión. Observen la diferencia entre, vuelvo a poner la lupita, entre el primer argumento, el que dice número 1, aparece el texto solito, número 1. Pero el segundo argumento dice número 2 encerrado entre corchetes y número 3 encerrado entre corchetes. ¿Sí observan? Eso significa lo siguiente. Cuando un argumento en una fórmula no está encerrado entre corchetes, significa que es obligatorio colocarlo, o si no la fórmula va a fallar. Si un argumento aparece entre corchetes, no es necesario. Eso significa que si yo borro aquí comisión y dejo solo sueldo y le cierro el paréntesis, él me va a sumar solo el sueldo. Miren, ahí está, 6.100.000. Pero si yo necesito agregar más, pues los voy agregando. No es obligatorio, solamente es obligatorio el primero. Eso significa el corchete del número 2. Si le agrego otro, miren que apareció el número 4. Ahí puedo seguir agregando más y más. Ahí lo voy a dejar. Sueldo, punto y coma, comisión. Cierro el paréntesis y ya ahí me quedó, miren.
Resulta lo siguiente. Excel, como les he venido diciendo, aprende de nosotros todo el tiempo. Entonces, él sabe que la última parte, el último carácter de la fórmula es un paréntesis. Entonces, yo no necesito colocarlo, le doy Enter y Excel lo coloca por mí. Si me devuelve la fórmula, miren, ok, ahí lo colocó. Yo no lo coloqué, él lo coloca por mí. Eso me va ahorrando caracteres para que yo no tenga que escribir todo siempre. ¿Sí? Entonces, esa fue la fórmula. Aquí voy a dejar, aquí voy a colocar una fórmula que recomiendo mucho para aprender cómo son las fórmulas. Se llama fórmula texto. Miren la ayuda. Cada vez que yo escribo una fórmula, por ejemplo, miren, igual suma, él dice suma todos los números en un rango de celdas. Ahora yo voy a utilizar una fórmula que se llama fórmula texto. De pronto no está en todas las versiones de Excel, está desde hace algún tiempo, y me dice devuelve una fórmula como una cadena. Miren lo que voy a hacer acá. Le voy a decir que traiga la fórmula que está en la celda A1. No me trajo el resultado, sino la fórmula, para recordar después cómo estaba escrita esa fórmula. Eso es fórmula texto. La fórmula suma me permite mostrar la suma, valga la redundancia, me suma los resultados o los números que haya en un grupo de celdas. Ahora, la fórmula máximo me dice cuál es el valor más alto en un rango de celdas. Entonces le voy a decir MA y miren que no hay una que se llama máximo. La fórmula máximo solamente se escriben los 3 primeros caracteres, MAX, y me dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le voy a decir, dígame cuál es el sueldo más alto. Entonces, sueldo. Ahí está, me dice que el sueldo más alto es 1.000.000. La fórmula máximo entonces es así. Igual max. La fórmula máximo busca el valor más alto en un rango o en una lista de valores numéricos. Entonces aquí le dije, quiero saber el valor más alto de la columna sueldo. Entonces le coloqué max, paréntesis, sueldo. Miren que tiene un comportamiento similar al de la suma, es decir, que dice número 1, punto y coma, número 2 está encerrado entre corchetes, o sea que no es obligatorio colocar otro número si no lo necesito. Entonces mira que aquí le doy enter y me dice que el valor más alto de la columna sueldo es 1.000.000. Voy a revisar ya. Entonces mira, acá está la columna sueldo y el valor más alto es 1.000.000. Máximo es muéstrenme el valor más alto. Mínimo es muéstrenme el valor más bajo. Entonces le voy a decir min. Min de sueldo. ¿Cuál es el sueldo más bajo? Entonces me dice que 600.000. 600.000. Vamos a validar. Acá me dice, sí, vea, 600.000. Hay varios 600.000, pero ese es el más bajo. Promedio es, en este caso le voy a decir, sáqueme el promedio del sueldo. El promedio del sueldo será, sume todos los sueldos y divídalos por la cantidad de sueldos. Eso es el promedio. Entonces, igual, promedio. Vuelve y me pregunta lo mismo que la fórmula de suma, el mínimo y el máximo. Número 1, punto y coma. Número 2, entre corchetes, o sea que no es obligatorio colocar de ahí en adelante. Voy a colocarle aquí el sueldo. Sueldo, cierro paréntesis. Y entonces me dice que el promedio de esas 9 celditas es 677.777. Ese es el promedio. Esas son las fórmulas más fáciles, estas 4. No significa que las otras sean difíciles. Lo que pasa es que son un poco más cuidadosas. Entonces aquí voy a colocar la ayuda. Suma los números de un rango de 1
o varios rangos. Dice cuál es el valor más alto de uno o varios rangos. Dice cuál es el valor más bajo, mínimo, de uno o varios rangos. Promedio es suma un grupo de valores y los divide entre el número de valores. Esas son entonces. Contar lo voy a utilizar para saber cuántas celdas tienen valores numéricos. ¿Sí? Cuando necesito contar números, utilizo contar. No me sirve si lo utilizo para contar letras, para contar celdas que tengan letras, por ejemplo. Si necesito saber cuántos sueldos hay, utilizo contar. Pero si necesito saber cuántos jefes hay, no me sirve contar. Aquí me aparece en la columna jefe que hay 8. Ahora vamos a ver si me los toma. Entonces aquí le voy a decir contar igual, contar y miren que él vuelve y me dice valor 1, punto y coma, valor 2. En el anterior me decía era número 1, punto y coma, número 2. Cuando me aparece valor 1, valor 2 o número 1, número 2, es hasta 255 posibilidades. Aquí le voy a decir que me cuente los sueldos, que me diga cuántos valores numéricos hay en sueldos, punto y coma, y que me cuente los jefes. Cierro paréntesis. ¿Por qué 9? Si yo seleccioné 2 columnas. Si yo voy y miro acá, la columna que seleccioné fue esta que se llama jefe y esta que se llama, voy a colocarlas en un colorcito. Seleccioné esas 2 columnas y ahí hay 17 celdas ocupadas, hay una sola vacía. Entonces ocurrió porque contar solo cuenta valores numéricos. Miren la ayuda que me da. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Cuenta los números en un rango. ¿Qué pasa si necesito contar las celdas que están ocupadas? Entonces aparece otra formulita que se llama contar A. Contar A. Y miren la ayuda que me da. Me dice, cuenta el número de celdas no vacías. O sea, todas las celdas que estén ocupadas por cualquier cosa. Cuénteme desde N2, 2 puntos, hasta O10. Para que me tome solamente ese rango. Y le damos Enter. Y entonces allí me colocó que hay 17 celdas, ¿cierto? Entonces 17 significa que son las celdas ocupadas por cualquier dato. Cuenta las celdas ocupadas en un rango. Eso hace contar A. La última de hoy la voy a utilizar para que me diga cuántas celdas están vacías. Entonces, contar punto blanco. ¿Cuántas celdas están vacías? Contar punto blanco. Y aquí miren que él me dice solamente un rango. Entonces les voy a decir desde N2, 2 puntos hasta O10 nuevamente. Y me dice que una sola celdita está vacía. Ok, muchachos, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias.